Parece que Donald Trump está muy cabreado con España. Claro, como España no le ha autorizado la utilización de las bases de Rota y de Morón para utilizarlas contra los ataques en Irán, pues claro, ahora Trump amenaza con una guerra comercial contra España. Los europeos han estado de nuestro lado. Alemania, por ejemplo, ha sido un gran país, un gran aliado. Otros países también. Creo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es una persona fantástica. Pero hay países como España que no, que son un país y un aliado terrible. Así que ya les he dicho que corten todas las negociaciones con España. Esto ya empezó cuando todos los países aceptaron subir el 5%, Alemania, el resto, pero España no. Y ahora España ha dicho que no podemos utilizar sus bases militares. Pero bueno, podemos volar y podemos utilizarlas. No tenemos que pedir permiso. Pero creo que están siendo muy poco amigables. Así que he dicho que España no tiene nada que nosotros queramos. Creo que es un pueblo fantástico, pero que tienen unos dirigentes terribles. Porque además fueron el único país que no aceptaron subir al 5% del gasto. Ellos querían mantenerlo en el 2%. Así que nosotros vamos a cortar todo el trato comercial con España porque no queremos tener nada que ver con ellos. Aquí lo que ha pasado, Trump, es que el gobierno español te ha parado los pies, te ha plantado cara. Porque este gobierno no va a ceder ante tus chantajes, amenazas y faltas de respeto. Porque este país, España, es un país soberano que toma sus propias decisiones y no va a permitir injerencias políticas, por muy presidente del gobierno que seas del país como primera potencia mundial. Y además, Trump, te voy a decir una cosa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene más dignidad, respeto, educación y altura institucional que tú, Trump, que eres un miserable autócrata. Y esta mañana ha comparecido Pedro Sánchez para dar respuesta ante las amenazas de Trump. Y ha sido una comparecencia respetuosa, tranquila. No ha mencionado a Trump, ha ignorado sus amenazas. En resumen, muy bien en el fondo y en las formas. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. No a la guerra. España quiere la paz. Pedro Sánchez también ha pedido el cese inmediato de las hostilidades y ha apostado por el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional y la Carta Europea. Y le envía un mensaje a Trump. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Miedo a las represalias de alguno. En este caso, como ya sabemos, las amenazas de Trump de iniciar una guerra comercial. Y así es como tiene que ser claro, contundente, porque España no va a ser un vasallo de Trump, porque no le tenemos miedo. Y refrescando la memoria a toda la ciudadanía de la participación de España en una guerra. Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces, un mundo más inseguro y una vida peor. El trío de las Azores, Blair, Bush y Aznar. Aznar, que nos metió en la guerra de Irak y que este país sufrió unas terribles consecuencias. Los atentados terroristas del 11 de marzo.
que ocasionaron 193 fallecidos y más de 2.000 personas heridas. El mayor atentado terrorista en la historia de nuestro país. Y también le envía otro recadito a Feijóo y a Abascal. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak. Si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo. Ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Una guerra no trae nada bueno y las consecuencias son la muerte de víctimas inocentes. Y Abascal y Feijóo están utilizando de nuevo esta crisis, esta guerra, para utilizarla contra el gobierno. Porque cuando empiece a subir el gas, la gasolina y otros servicios básicos, la alimentación, ¿qué van a hacer? ¿Van a culpar al gobierno? Y para que os deis cuenta el nivel de maldad, de manipulación, de hipocresía que tiene Abascal, ahora cuelga tweets en inglés. Y ha colgado uno esta mañana en el cual dice lo siguiente: Sánchez no representa a España, solo a una mafia corrupta que intenta aferrarse al poder y evitar la cárcel. Los españoles somos rehenes de su corrupción y su traición, y nos avergonzamos del daño que es capaz de infligir a la imagen y a los intereses de España. España quiere elecciones ya. Oportunista, buitre. Y toda esta campaña que hay en las redes sociales contra el gobierno y contra Pedro Sánchez y estas amenazas de Trump con esta guerra comercial contra España, los tuits de Abascal, los ataques del PP, bueno, todo esto es porque Trump ya está empezando a interferir en la política de nuestro país para las próximas elecciones generales. Ya van calentándose motores. Pedro Sánchez durante su comparecencia ha expresado la solidaridad del pueblo español con los países atacados por Irán. También ha dicho que España cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis y que los españoles que están pendientes de ser repatriados van a tener toda la protección, la seguridad y que van a volver a casa. Y por supuesto esta mañana Feijóo en un acto, pues soltando sus estupideces de siempre y haciendo el ridículo. No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos. Y no solo ha de preservarse nuestra relación con los Estados Unidos, es que la tenemos que hacer como socios de la Unión Europea. Y no podemos salirnos del marco de los socios de la Unión Europea simplemente por intereses partidarios. Posicionamiento, no sabe ni hablar. Este tipo es una piltrafa, es un mediocre y es un fraude, que ya lo sabemos. A ver, Feijóo, si te enteras, España no va a participar en una guerra, porque si tú estuvieses como presidente del gobierno, España ya hubiese enviado tropas al conflicto de Irán. Eso lo primero. Y lo segundo, no hagas más el ridículo. Porque España lo que está haciendo es apostar por el diálogo, la diplomacia, la paz, la convivencia. Y está defendiendo su soberanía, que eres un lamebotas de Trump. Lo mismo que hizo Aznar con Bush. Además, Feijóo, lo que ha hecho el gobierno es expresar su postura en relación a los ataques contra Irán. Y esto está dentro del margen normal, políticamente, de los países dentro de la Unión Europea. Y además España ni está sola ni está aislada, ni tampoco se está utilizando como rédito político por parte de Pedro Sánchez. Quien los estáis utilizando eres tú, Feijóo, y Abascal, que sois unos miserables. Y a ver, Feijóo, a ver si te informas bien, porque la Unión Europea ha respaldado a España. Y ha dicho que las relaciones comerciales con Estados Unidos
y con la Unión Europea no se negocian país por país, sino con toda la Unión Europea, con todos los países. Y también ha dicho la Unión Europea que está preparada para defender los intereses de la Unión Europea y respetar los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Y además, Macron ha llamado esta mañana a Pedro Sánchez para solidarizarse ante las amenazas de Trump. Y Canadá, que ha dicho que con mucho gusto comerciará con España y que compensarán cualquier producto que Estados Unidos le haya limitado el acceso a España. Por tanto, Feijóo, España no está tan sola. Aquí el único que está solo eres tú. O que Francia, Alemania o Reino Unido ahora mantienen una postura más prudente y no apoyan abiertamente el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. O la ONU, que ha criticado los ataques y ha pedido que se respete el derecho internacional. Pero bueno, a estas alturas, Trump se lo pasa todo por el forro. Pero a mí el que me ha dado verdadera vergüenza es el canciller alemán Merz, que ayer estaba reunido con Trump. Estamos intentando convencer a España para que suba al 3 o 3,5% del gasto, que es lo que acordamos en la cumbre de la OTAN. Y el presidente tiene razón, España es el único país que no ha aceptado esta subida. Así que tenemos que convencerlos porque todos tenemos que contribuir a nuestra seguridad común y subir el gasto como mínimo al 3,5%. Así que España también tiene que cumplir. ¡Qué humillante! ¿Y qué postura más desleal ha tenido el canciller alemán? Cuando los países de la Unión Europea se tienen que apoyar entre sí ante las amenazas o presiones de otros países, va el canciller alemán y le aplaude a Trump. Es que le sigue la corriente. Y lo que ha hecho el canciller alemán es dar una imagen de debilidad y de división de la Unión Europea. En definitiva, el canciller alemán es un mediocre, un flojo y un vasallo político de Trump. Y por último, vais a escuchar al director del Organismo Internacional de Energía Atómica. La más importante, ¿tienen pruebas a día de hoy de que Irán siga teniendo un programa para armas nucleares o atómicas? No. Esa es la respuesta. Existen todos estos factores que le acabo de señalar, pero al día de hoy no existe un programa de fabricación de armas nucleares. Esto el OIEA ha sido muy claro en decirlo. Existen sí, como si fuese un rompecabezas, ¿verdad? E inclusive autoridades iraníes lo han dicho, agregando leña al fuego, si se me permite esta expresión española. Han dicho, tenemos todo lo que hace falta. Lo han dicho. Entonces, evidentemente, esto genera situaciones de duda, pero yo como inspector internacional no puedo decir, existe un plan, sé dónde está, quiénes lo están haciendo. Al mismo tiempo, Irán dice, tenemos todo lo que nos hace falta para hacer un arma nuclear si así lo deseamos. A día de hoy no hay un programa nuclear iraní. Y esto recuerda a la guerra de Irak, en busca de las armas de destrucción masiva. Pero esta guerra contra Irán es mucho peor, porque ya hay involucrados más de 14 países y como estamos viendo en las noticias, es tremendo lo que está ocurriendo. Y ya se está comentando que estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial.